acordé, qué bandoneón, qué tanguito más lindo y rico. Bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras, estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde en todo el estado plurinacional da Bolivia. Hoy juega Bolívar en 2 horitas, ya están abriendo las puertas del estadio Hernando Siles. Hoy tenemos fútbol internacional en el gigante de Miraflowers. ¡Qué belleza! Bolívar Atlético Mineiro por un pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Partidazo, hoy todos somos Hulk. Ya. Hoy vamos a hablar, en un ratito nos vamos para el estadio, hoy vamos a hablar de estos 3 señores, que son, como ha puesto Miguelito aquí abajo, Noboa, Milei y Bolsonaro. La internacional fascista reunida en pleno. Falta Donald Trump, falta Bukele, ¿quién falta más? El señor Kast, José Antonio, el ultraderechista de Chile, el señor Santiago Abascal, de España, la Meloni, Georgia, la jefa, la capa Tutti de Italia, falta Orbán, Víctor Orbán de Hungría, la internacional del fascismo en su mala hora, de capa caída. Llegaron, sí, nosotros contra la casta, nosotros vamos a solucionar todo. Y vamos a comenzar con este señor, Noboa, que acaba de retirar el subsidio al diésel. ¡No! Al diésel, dicen en Ecuador. Este señor ganó las elecciones por poquito a la candidata de la Revolución Ciudadana, a la compañera Luisa González, la candidata de Rafael El Masi Correa. Hay mucha gente en Ecuador, cualquier cosa menos el correísmo, cualquier cosa menos Correa, el cualquier cosismo, que dice mi compadre, cuate, colega andaluz, Alfredo Serrano Mansilla, desde Buenos Aires. Tenía acá en Aviala hasta hace poco un programa lindo los sábados, La Pizarra. Él ha bautizado, como buen andaluz, con mucho ingenio y talento, picardía, a la ultraderecha como el cualquier cosismo. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y este señor en la campaña electoral, mucha gente de la derecha, de la ultraderecha, del centro, los apolíticos, cualquier cosa menos Correa. ¿Se acuerdan acá en las elecciones municipales en Bolivia? Cualquier cosa menos un candidato masista. Y acabamos con el señor que gobierna actualmente en el gobierno municipal de la ciudad de La Paz. Y en tantas alcaldías, cualquier cosa menos los masistas. Ese cualquier cosa fue mucho peor. Me imagino que ya se han arrepentido, como hay arrepentidos de Milei en la Argentina, como hay arrepentidos de Bolsonaro en Brasil, como ya hay arrepentidos de haber votado a Noboa. Al final, cuando votas por la derecha o la ultraderecha, te acabas arrepintiendo, porque te engañan en la campaña electoral. Y este señor ahí todavía no tenía la nariz crecida como Pinocho. Pero lo vamos a ver hoy, para que vean y escuchen todos, acá en la República Salvaje de Contextalandia. ¿Pueden creer? Para que vean que este señor mintió. Porque en la campaña electoral dijo que no iba a quitar el subsidio a la gasolina, al diésel. ¿Y qué ha hecho unos meses después de gobernar? Ha eliminado el subsidio al diésel. ¡No! De $1 y pico a casi $3. La economía en Ecuador está dolarizada. Ha militarizado el país. Hay estado de sitio en muchas provincias. Hay militarización y represión. Hoy van por el 2.º día ya de huelga general. Porque si quitas el subsidio al diésel, la inflación se va por las nubes. ¿Y quiénes sufren más? Los que menos tienen. Ustedes no creen que el próximo gobierno que entre a gobernar acá en Bolivia a partir de noviembre, me da igual quién sea de los dos, no va a eliminar el subsidio como lo ha hecho Noboa? Lo van a hacer. Y la excusa de Noboa, ¿saben cuál ha sido? Prepárense porque esa excusa se viene para nosotros en Bolivia.
Por eso es lindo Contextos Salvajes, está mal que yo lo diga. Por eso es lindo, mejor dicho, mirar lo que pasa fuera de nuestro país, Sí. porque aprendemos. Porque aprendemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y este señor nos pone a Ecuador como el espejo deformado, distorsionado, de lo que pueda llegar a ser nuestra querida Bolivia. ¿Qué ha dicho Noboa? Que el subsidio al diésel, a la gasolina, favorece a los narcotraficantes y a los contrabandistas. No. Y que hay que eliminarlo. Vamos a escuchar hoy a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Noboa, metido en un laberinto, el laberinto de la ultraderecha, el laberinto mentiroso de la internacional fascista. Bolsonaro, se nos fue la imagen, ya, Bolsonaro también está en su peor momento. Bolsonaro también está en su peor momento. Y Milei ni te cuento, también está en su peor momento después de haber perdido las elecciones. Se me ha ido la pantalla acá, no me veo. Ya, fundido en negro. Empezar a hablar mal de la ultraderecha, nos están saboteando. Me han saboteado. Mira, nuestro televisor es Chang'e. Tenemos televisores chinos acá. Le mandamos... Volvió la imagen. Este señor Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, 27 años ha sido condenado. Ojalá cumpla, no como acá los golpistas en Bolivia. Ojalá cumpla y no haya impunidad. Hizo un golpe de Estado, intentó hacer un golpe de Estado con 3 generales y ha sido condenado por la justicia de Brasil. Bolsonaro en su peor momento acaba de ser hospitalizado por vómitos. Bolsonaro se está atragantando y ahogando en sus propios vómitos de odio. Y vamos a acabar hablando de Milei. Milei que ha perdido las elecciones. 17 puntos le ha sacado el peronismo. Hay elecciones dentro de 2 años en la Argentina, pero se vienen unas de medio tiempo legislativas muy importantes el 27 de octubre, en apenas un mes. Pero dentro de 2, este señor Milei, que llegó con la motosierra para cortar los privilegios y lo único que hizo la motosierra es cortar derechos de todos y de todas. Hoy, miércoles, se ha dado a conocer una encuesta. Axel Kicillof, el candidato peronista, ganaría hoy las elecciones. Así que la internacional fascista está en su mala hora. ¡Arranca! Contextos Salvajes. Nos vamos al Ecuador porque segundo día de protestas contra el gasolinazo del señor Daniel Noboa, que ha decretado un paquete de medidas que defiende a los que evaden impuestos y tienen su plata en los paraísos fiscales de Panamá y castiga al pueblo. Vamos a ver un resumen de lo que está pasando en el Ecuador, las medidas que ha tomado. ¿Y saben qué? Eso también va a pasar en Bolivia. Culpa al narcotráfico, al contrabando, porque ellos se aprovechan de un diésel subvencionado, mientras aquí tenemos cola en todos los surtidores también. Y para compensar, eso lo van a hacer aquí igualito. Agualito, pariente. Agualengo. Para compensar bonos. Bonos sociales para los transportistas, para los agricultores, para los productores, para todo el que se sienta afectado por esta subida de la gasolina al diésel, más del doble está subiendo. Y lo compensan con bonos sociales. Ah, caray. ¿Ustedes creen que un bonito social va a compensar la inflación que se va a ir por las nubes en el Ecuador con este gasolinazo? No va a alcanzar, no va a alcanzar. Nos vamos hasta el Ecuador, hasta el hermano pueblo del Ecuador que está en lucha, que resiste ahora y siempre al neoliberalismo, porque todo esto no ha sido idea de este cuate. Rico, hijo de presidente, hijo del tipo con más plata del Ecuador. Su papi, otro hijo de papi. El padre de este señor, empresario bananero, el tipo con más plata del Ecuador.
Ya no tenemos una oligarquía en el poder, tenemos una plutocracia. Nos gobiernan los más ricos y el capital, hoy lo vamos a ver, y el capital y el gran capital, los grandes empresarios, las corporaciones internacionales, se están aliando con el fascismo. Y eso ya lo vimos en el periodo de entreguerras en la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hacer un repaso histórico de las conexiones entre la ultraderecha y el corporativismo y el gran empresariado, el gran capital. Pero ahorita nos vamos al Ecuador. El diésel se dispara y la gente protesta en Ecuador. El presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en 7 provincias, que es básicamente cuando el gobierno dice se acabó la fiesta, entran los militares y se limitan ciertos derechos para controlar el relajo. Esto porque la gente salió a protestar tras la eliminación del subsidio al diésel. Y no es para menos, ese apoyo le costaba al gobierno como 1.100 millones de dólares al año. El problema es que dicen que gran parte se iba a contrabando o a quienes ni siquiera lo necesitaban. Los ecuatorianos están enojados porque, ya sabes, si sube el diésel, suben los pasajes del transporte público, los fletes de mercancías y hasta los alimentos en el mercado. O sea, terminas gastando más en ir al trabajo y en la canasta básica. El gobierno promete ayudas sociales y apoyos por 3 meses al transporte comercial, pero la gente en la calle canta como los amigos invisibles. ¡Esas son puras mentiras! Puras mentiras las de Noboa. Noboa, criminal, marioneta neoliberal. Los trapos, las pancartas en las marchas que están atravesando y cruzando todo el Ecuador desde ayer. Y va para largo esto, y va para largo. Para comprobar cómo el señor Noboa ha mentido, tenemos 2 videitos bien cortitos. Así hablaba Noboa, el presidente de la ultraderecha en el Ecuador, muy amigo de Donald Trump, muy amigo de Nayib Bukele, muy amigo de todos los pinochos fascistas que hay por el mundo. Así hablaba en campaña electoral: no voy a hacer un gasolinazo, no voy a quitar el subsidio al diésel. Así hablaba Noboa. Mentiroso. Falso. Falso. En la comodidad de la injusticia, nosotros jamás nos vamos a quedar. Seguir llenando esa tubería rota era debilitar las cuentas del país. Hemos cerrado esa llave para construir algo mejor, un nuevo sistema para que los recursos vayan donde se necesitan, redireccionando los fondos del subsidio del diésel que llegaban a pocas manos. Esas son las protestas en el Ecuador. Ahora sí escuchamos a Noboa. Vamos a bajar también los combustibles, que por ende va a reducir el costo del transporte público, el transporte de carga y el costo de los agricultores, ¿Reducir pequeños y el precio medianos? de los combustibles implica darle más subsidios o cómo es que usted lo plantea? Significa ser efectivo. ¿Cómo vamos a ser efectivo? Tenemos que repotenciar 2 refinerías, Esmeraldas y La Libertad, y nosotros refinar el diésel. ¿Por qué solo el diésel? No el Super, no Ecopaís, no el Extra, no el Ecoplus Plus, ni nada de eso. Porque el diésel es lo que está más relacionado con el costo de la vida. Y también, de acuerdo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es el último combustible que se va a dejar de consumir. Ahí está Noboa mintiendo en campaña electoral. Vamos a escuchar ahora a algunos analistas que están reflejando por qué ha tomado Noboa esta decisión. Y detrás de esta decisión está el pueblo sabio en las calles, ya la tiene clara. Marioneta neoliberal, es decir, el Fondo Monetario Internacional gobierna en el Ecuador. Qué raro, ¿no? Qué raro que donde gobierna la ultraderecha son títeres del Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar a esta analista ecuatoriana que la tiene clara y le echa la culpa al FMI. Las recetas del FMI que aplica toda la derecha y la ultraderecha, aunque lo nieguen en campaña electoral, pero siempre obedeciendo al papito que tienen ahí arriba en los Estados Unidos. Y como necesitan platita, créditos, ¿a quién se lo piden siempre? Al FMI. Y el FMI te da platita, claro que te da. ¿Cuánto quieres? 1, 2, 3, 8, 20 millones. Yo te doy, pero quita el subsidio a la gasolina. Pero eso va a perjudicar al pueblo. Que me obedezcas, yo soy el FMI. ¿Quieres la plata? ¿Quieres la plata o no quieres la plata? Sí, sí quiero la plata, papito, necesito. Necesito. Entonces,
calladitos, calladitos, obedeciendo al FMI. Así se deberían llamar todos los partidos de la megajuntucha, obedeciendo al FMI. Así la tendríamos clara, por lo menos no nos mentirían en campaña electoral. ¿Recuerdan cuando Daniel Noboa dijo, previo a subir el IVA, que no subiría el precio del diésel? No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. Adivinen, acaba de anunciar la eliminación de los subsidios al diésel. Y como ya nos tiene acostumbrados los días viernes, nos anuncia medidas que golpean el bolsillo del pueblo, demostrando que sigue siendo el mejor empleado del Fondo Monetario Internacional. Promete incentivos y nos dice que los precios no van a subir, pero todos sabemos la verdad, que la cadena productiva se mueve con el diésel. Si sube el diésel, sube todo. La comida, el transporte, la vida diaria se verá afectada. Daniel Noboa mintió, subió el IVA, subirá los combustibles y no invierte en salud ni seguridad, mientras él y sus amigos se perdonan deudas e impuestos. Noboa mentiroso, títere del FMI. El FMI ordena, Noboa cumple. No es para reírse, weón. Vamos a escuchar a otro analista del Ecuador. Se llama Pedro Granja y dice que el pueblo ecuatoriano va a resistir en las calles, como debe ser, ante este gasolinazo no de Noboa, sino del FMI. Porque el FMI ordena, te pone la platita y siempre te condiciona. Lo que está pasando en la Argentina es otro claro ejemplo. El FMI manda, otra vez, el famoso consenso de Washington. Las políticas neoliberales, salvajes. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se presenta el FMI a las elecciones? Ah, caray. ¿Por qué no se presentan nunca los poderes fácticos a las elecciones? Porque ellos acaban gobernando, pero no los elige nadie. Los grandes banqueros, los grandes empresarios, el negocio agroexportador, los olleros, esos acaban gobernando porque con el lobby que hacen, ellos acaban gobernando en beneficio solo de ellos, porque nunca se presentan a las elecciones. Los grandes poderes mediáticos, ¿por qué no se presentan a las elecciones? Al final ellos acaban gobernando, ellos acaban ordenando. Escuchamos a este compañero que avisora lucha y resistencia en el Ecuador. El presidente Daniel Noboa acaba de eliminar el subsidio al diésel. Si usted hasta ayer pagaba $1.12 por galón, desde hoy está pagando $2.91 por el mismo producto. Es un aumento de más del 100% que afectará a toda la cadena productiva, al sector de los transportistas, al sector agrícola y que va a hacer aumentar el precio de productos como la papa, los mellocos, las habas en más del 100%. Va a afectar a todo el Ecuador, pero fundamentalmente a la gente más pobre, porque estamos frente a un gobierno que es muy duro con los suaves y muy suave con los duros. El gobierno de Noboa miente, es un almacén de mentiras. En el caso Loma Larga, en el caso Quinzacocha, nos dice que le corresponde a los gobiernos seccionales probar que no habrá afectación ambiental. Ignorante. La carga de la prueba, el onus probandi en materia ambiental, le corresponde a la minera canadiense en este caso. Por otro lado, usted nos dice que la factura la vamos a tener que pagar todos los ecuatorianos, pero si su gobierno firmó la licencia ambiental contra una orden expresa de la Corte Provincial de Justicia de la SOE que le dijo para toda actividad administrativa en ese tema. El presidente Noboa se burla permanentemente de los ecuatorianos, nos subestima, cree que, por ejemplo, en los barrios del sur de Guayaquil no nos estamos organizando. Trinitaria, Guasmos, Esteros, Sopeña, Floresta, Ciudad de la 9 de Octubre, La Ceiba, ya nos estamos poniendo las pilas y hoy nace la primera comuna de barrios pobres del sur de Guayaquil para discutir por qué en los últimos 30 meses la criminalidad ha aumentado en la ciudad del deceso en un 333%. ¿Por qué a partir de las 6 de la tarde no podemos salir ni a la esquina? ¿Por qué más de 10.000 tenderos pagan puntualmente vacuna y no hay ningún gobierno que nos diga qué está pasando con nuestra plata
con la tasa de seguridad que nos cobran porque no nos brindan ninguna prevención ni ninguna política criminal. La gente está cabreada, presidente. Señores políticos, ¿hasta cuándo les terminamos comiendo los cuentos, que se saquen la lengua entre ustedes? Hoy es momento de alzar nuestra voz de protesta, de participar de las marchas. Por ejemplo, la marcha más importante es la que están haciendo los hermanos azuayos en la defensa de Quinsacoya el próximo 16 de septiembre. Y ahí tenemos que estar todos, de una u otra manera. No nos vamos a rendir, señores políticos. No nos vamos a rendir, señores del Fondo Monetario Internacional. No nos vamos a rendir, presidente Noboa. Usted ya hizo su jugada. Ahora tendrá que esperar la nuestra. No nos vamos a rendir, señores del FMI. Hoy marcha el Ecuador, pero también marcha Buenos Aires. Marcha universitaria, hoy miércoles en Capital Federal, en Baires, ante los recortes contra la universidad pública de este señor que vive su peor hora. Ya pasó su momento lindo, ya engañó a muchos argentinos y argentinas. Que si la motosierra, que si era una estrella de la televisión, que hacía comedia stand-upera, que cantaba canciones de rock and roll, que era un tipo hermoso, chévere. Terminó, la economía argentina se está desplomando, la inflación crece, la brecha social se amplía. Se acabó los 100 días, carajo, del señor Javier Gerardo Milei. ¿Y dónde empezó? ¿Dónde empezó todo? Hace unas cuantas semanas, en un meeting, él llegaba en olor de multitudes y le empezaron a caer piedras. Recordemos ese momento, el peor momento de Milei en las calles. Luego llegó su peor momento en las urnas. Creían que el peronismo estaba derrotado, creían que el peronismo había muerto, que ya estaba chacatau. Pero el pueblo siempre vuelve. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo siempre está ahí y nunca se irá a ninguna parte. Nos vamos a la Argentina a recordar esas pedradas de hace un par de semanas contra Milei y su motosierra. Tuvo que salir rajando. Chequen estas imágenes. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! Afirmamos que no llega a la plaza. No. Porque... Mira, ahí lo vemos, lo están atacando al presidente. A ver. Atención, están atacando al presidente. Están atacando, se complica. Así han cambiado las cosas para Milei. De querer hacer temblar a los zurdos, a ser evacuado de un acto en Buenos Aires entre piedras, huevos, insultos y la ira de un pueblo engañado y enfadado. Sí. Se complicó bastante. La imagen lo dice todo. Un líder que prometía fuerza escondido detrás de un escudo táctico. Pero el peligro no está en la calle, está en los despachos. Una filtración de audios apunta a su hermana, Karina Milei, y a su mano derecha, Lule Menem, en una red de sobornos millonarios. Sobornos que llegaban hasta $800.000 al mes. El negocio, medicamentos destinados a personas con discapacidad mientras recortaban ayudas en ese sector. La motosierra no cortó privilegios, cortó derechos, y la gente ya no aguanta más. El gobierno ultraderechista se quedó sin respuesta. Ni una palabra sobre el escándalo, solo la vieja excusa. Es una operación política. Pero los datos son claros. La confianza en el Ejecutivo cayó al nivel más bajo desde que Milei asumió. La economía se hunde, el dólar se dispara y la libra se convirtió en el símbolo de la fuga y la corrupción. El que venía a cambiar las cosas resultó ser el peor presidente de la historia de Argentina. Y un corrupto más, y un cobarde más, y un mentiroso más. ¿Quién se lo iba a imaginar? ¿Quién se lo iba a imaginar? Milei no cayó en la corrupción, nació de ella. Fue un producto mediático empaquetado como anticasta y hoy está desnudo, como el rey está desnudo. Todos lo sabíamos, que el rey estaba desnudo. Pero nadie se atrevía a decirle al emperador, como en el cuento de Andersen, ¿no? El emperador está desnudo. Y cuando hubo una persona que dijo, el rey está desnudo, todo sí, es cierto, está desnudo. Ahí, a esa desnudez se refiere. El peor momento, la mala hora de Milei, inflación intacta, cada vez más arriba, pobreza y extrema pobreza disparada.
y su hermana, Karina Milei, que en realidad esto no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Shh, bajito, bajito lo voy a decir. En realidad no gobierna él, no gobierna él, gobierna su hermana. Karina se llama, pero no se lo digan a nadie. Ah, caray. El despertar colectivo en la Argentina ya empezó. Y ayer presentó Milei los presupuestos generales en el Estado de la Nación Argentina. Y adivinen qué, más recortes, especialmente a la universidad pública, que es una universidad pública gratuita de calidad, que es un gran ascensor social la educación universitaria en la Argentina de calidad. Hay muchos bolivianos e hijos de bolivianos estudiando en las universidades públicas. Y este señor, ayer, más recorte social a la universidad, a los jubilados, a las jubiladas, a la salud, a los hospitales pediátricos que atienden el cáncer infantil. ¿Se puede ser más cruel? Sí, se puede. Así es la internacional fascista, la internacional que rima de la derecha y de la ultraderecha, que rima siempre con crueldad. El partido de este señor se llama La Libertad Avanza. Pero si fuéramos justos y no apelaríamos al lenguaje orwelliano, su partido se debería llamar La Crueldad Avanza. Vámonos con esta nota de RT para saber qué pasó ayer en la Argentina y en qué consisten los presupuestos que ha presentado Milei. Milei, te queda poquito, te quedan 2 años, Milei, 2 años. El presidente Javier Milei presentó los lineamientos generales del presupuesto para el año 2026. Su intervención duró poco más de 15 minutos y puso eje en el equilibrio fiscal que prometió seguir manteniendo tal como ocurrió hasta este momento. Recalcó que el futuro de nuestro país depende de un compromiso del pueblo y la política para lograr este mentado equilibrio y advirtió que si se fallara en este plan se volvería a la inflación descontrolada que se vivió en las gestiones anteriores de gobierno. Dijo que el presupuesto es la hoja de ruta para sacar al país adelante y que hablar del equilibrio fiscal y el superávit primario no es un mero capricho discursivo, sino que se trata de la solución definitiva a los problemas que azotan a la Argentina desde hace décadas. Comparó su programa económico con la construcción de un edificio al decir que esta previsión es parte de los cimientos de una torre que necesita siempre bases fuertes para edificarse correctamente. Hubo momentos en los que el jefe de Estado le habló a aquellos argentinos que no llegan a fin de mes, que la están pasando mal en lo financiero. Javier Milei destacó que entiende que muchos ciudadanos no vean la baja de la inflación en su devenir cotidiano y les aseguró que lo peor ya pasó, para luego agradecerles por el esfuerzo realizado y destacar que el temple de los argentinos en general es realmente heroico. Pero sin dudas se presentó un apartado especial cuando el mandatario habló de 3 áreas sensibles que estuvieron en boca de todos en los últimos meses. Nos referimos a la educación, la salud y las pensiones y jubilaciones. Sobre este tema, Milei resaltó cuáles serán las previsiones de gastos para el año que viene. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno y el 85% de este presupuesto será destinado a educación, salud y jubilaciones, eso quiere decir que la prioridad de este gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano.
El presidente recalcó que si se mantuvieran estos parámetros de equilibrio fiscal y superávit primario, la República Argentina podría estar cerca de las potencias mundiales en unos 30 años, pero también insistió en que es prioritario hacer las reformas estructurales en el funcionamiento del Estado que aún quedan pendientes. Y para eso pidió el acompañamiento de los gobernadores y de todo el Congreso. Javier Milei fue enfático y subrayó que Argentina debe abandonar el autosabotaje económico de las últimas décadas, porque según su mirada, nadie tiene la culpa de los problemas más que nosotros mismos, porque los problemas fueron generados en este país sudamericano. Sobre el final de su presentación, mencionó que la salvación está en nuestras manos solo haciendo las cosas bien. Pues bien, ¿cuál es ahora el camino que tendrá este Plan Nacional de Gastos para poder ser aprobado? Deberá ingresar al Parlamento para que sea discutido, primero en las comisiones vinculadas a este asunto y luego en el recinto. Se intentará que todo esto suceda antes que termine el año de sesiones ordinarias, justo en un 2025 que en poco más de un mes tendrá una cita obligatoria en las urnas porque se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Veremos si por primera vez desde que asumió en la Casa Rosada el presidente Javier Milei podrá tener un presupuesto aprobado por el Congreso y no prorrogado según lo previsto en años anteriores. La encuesta que se ha conocido hoy miércoles en la Argentina eleva el porcentaje de desaprobación de Milei a un 60 casi por ciento. ¿Pueden creer? 56% de desaprobación de este señor que llegó con más de 50% de votos hasta hace nada, 2 años lleva gobernando. Se ha cargado todo el capital político que tenía. Y mientras Milei está enojado, Axel está sonriendo. Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡No! Él sí está haciendo cosas y obras. Y cada vez sube y sube y sube en las encuestas. Cristina no se puede presentar, ha sido eliminada de manera, ya sabemos cómo, con el partido judicial, con el lawfare, con la guerra judicial, igual que han sido tantos y tantos expresidentes por toda Sudamérica, pero surge la figura de Axel Kicillof, que repunta y repunta. Perdió Javier Gerardo Milei, parezco que estoy en el aeropuerto, parqueando aviones. Este señor perdió las últimas elecciones por más de 13 puntos con el peronismo. Así describía la mentira de Milei en la televisión ayer Axel Kicillof, que nos viene a decir lo que muchos sabíamos, que detrás de este señor no hay más que hilitos. Es un títere de grandes poderes fácticos detrás de Milei. Milei fue un artefacto, una invención mediática. Lo presentaron primero en los programas de debate televisivo y gritaba, insultaba a los zurdos, a los comunistas, a los peronistas, a todo el mundo insultaba, que eran ñoquis eran los funcionarios kirchneristas, y gritando y elevando la voz, gritando no se convence a nadie, gritando no te impones ante el adversario político. El grito es antidemocrático. Yo grito más fuerte y solo se escucha mi voz. Eso hacen algunos personajes también acá en la radiotelevisión boliviana. Hay gente que por gritar se cree que tiene más razón. Y no es así. No. Y Milei llegó gritando, insultando, luego tocaba una banda, era arquero de Boca y lo tapaba todo. Todo esto nos lo recuerda Axel. La mentira de Milei se acabou. O cara que tentou dar o golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge. Fugiu. Agora, fez as bobagens que fez. Agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. É uma vergonha. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Fez as merdas que fez, pague pelas merdas que fez e respeite.
brasileiro. Pague. E aqui tem justiça. Se nos coló Lula, se nos coló Lula. Todo este auge, se nos coló Lula condenando o celebrando la condena de Jair Mesías Bolsonaro a 27 años de cárcel. Ahorita vamos a recuperar las palabras de Axel, pero antes vamos a hacer un análisis de cómo el gran capital se alía a la ultraderecha. Y cómo el gran capital, las grandes corporaciones en el pasado eligieron a los partidos fascistas, y eso está volviendo. Un recopilatorio en 8 minutos del auge del fascismo en el siglo pasado y cómo se conecta el auge del fascismo en este siglo y cómo el capital ya no elige a los partidos de derecha tradicionales, sino que elige a la ultraderecha que aplica mejor sus recetas. Son mejores títeres los fascistas que la derecha tradicional. Vamos a hacer un recopilatorio histórico de 8 minutos. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero, mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración.
cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito, no es 3, sino 003. Después, el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban el número. El material era tabulado. Las máquinas estaban preparadas. Y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas. Y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30, y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la Marina estadounidense más condecorados, Smedley Darlington Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gángster para el capitalismo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Finalmente, el comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como J.P. Morgan, DuPont y Goodyear. El gran capital ha tomado partido, y ha tomado partido por la ultraderecha. Y ha tomado partido por Noboa, que es un títere de los Estados Unidos. ¿Y quién sufre? El pueblo del Ecuador.
Vamos a escuchar a un campesino, a un agricultor, que son los que nos ponen el pan en la mesa. Porque muchas veces creemos que las cosas las fabrican los supermercados. No, no las fabrican los supermercados. Son manos campesinas las que nos traen el pan a nuestra mesa. Con mucho sudor, con mucho esfuerzo. Son los campesinos los que nos traen los alimentos a nuestras mesas. Y son los campesinos los que más sufren cuando se eliminan subsidios, como el subsidio al diésel y a la gasolina en el Ecuador. Vamos a escuchar a este compañero, a este hermano ecuatoriano, frente a una línea policial dispuesta a reprimir, diciéndole a esos hermanos policías que escuchen a su pueblo, que escuchen y que se unan a la lucha. ¿Acaso ellos no tienen madres, padres, hijos, campesinos? ¿Acaso ellos no comen pan? ¿Acaso ellos no se movilizan también y no necesitan el diésel, la gasolina? Este hermano campesino habla por todos los hermanos campesinos de Bolivia y de todo el mundo cuando se recortan derechos y se recortan subsidios solo para beneficiar a unos cuantos, a unos pocos. Escuchamos a este hermano que habla en representación y es la voz de todos. Yo soy agricultor. Ahorita vengo trabajando yo, ¿sí? Así como usted está haciendo mi trabajo, yo 8 más 10 horas vengo del sol, ¿sí? Y también como usted dice que estamos cometiendo un delito, entiéndanos, ve hoy las habas a $2. ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está nuestro trabajo? La alberja regalada, $8. Yo solo le voy a decir una cosa, aquí los compañeros están pidiendo una horita, algunos son conocidos, otros no los conozco, en verdad puede ser gente de ustedes. Lo único que les pido a ustedes también es conciencia con el pueblo. Y ojalá, y les voy a decir esto, y que escuchen todos, no solo ustedes, y ustedes. Mañana lo que tomen el café, se han de acordar que ese pan viene hecho de la harina, del trigo que cultivamos 2 agricultores, los que ahorita estamos sufriendo esta crisis. Si ustedes no andan con gasolina, pues, bien ha de ser, pero a nosotros hasta para la guadaña, para la bomba, para el tractor gasolina. Y eso es lo que nos afecta y es lo que estamos peleando ahorita. No estamos peleando cosas. No estamos diciendo que dejen. No decimos que nos dejen llevar la plata a Panamá. Ya pedimos que respeten nuestros derechos y nuestro trabajo. Vea, yo le indico mis manos ahorita abajo, vea, de las manos. ¿Se le parece? Vea cómo andamos nosotros. Nosotros no es que estamos pidiendo cosas ilegítimas, ¿sí? Eso nomás le digo yo. Todos somos pueblo, todos. Todos somos pueblo, el pueblo ecuatoriano en las calles, Es la mala hora de la ultraderecha en todo el continente. Hemos hablado de la mala hora de Noboa, parte de esa internacional fascista. Hemos hablado de la mala hora de Javier Gerardo Milei. Hoy el pueblo argentino otra vez en la calle para defender la educación universitaria pública de calidad gratuita. Y hemos hablado de Bolsonaro, gran amigo de Donald Trump. Donald Trump metió 50% de aranceles a Brasil para defender a Bolsonaro, para intentar presionar, chantajear al juez Alexandre de Moraes, que es el juez brasileño que ha condenado a Bolsonaro a 27 años y 4 meses de cárcel. Y junto a él 3 generales que fueron comprados, igual que acá en Bolivia, para dar un golpe de Estado contra Lula da Silva, para impedir que Lula, que estuvo preso y ahora es presidente, este señor es al revés, fue presidente y ahora está preso. Hay justicia y hay esperanza. El señor Jair Mesías Bolsonaro organizó un golpe de Estado, intentó asaltar los poderes legislativos en Brasilia, en la capital oficial del país, y ahora ha sido condenado por atentar contra la democracia. Ojalá pague los 27 años en la cárcel. Recordemos la mala hora de Bolsonaro, del Mesías, de Jair Mesías, ni siendo cuate de este señor, que ha presionado por tierra, mar y aire a la justicia brasileña. Al juez le han prohibido entrar en los Estados Unidos, le han retirado la visa, le han congelado las cuentas. Pero la justicia no se vende en el Brasil, no hinca la rodilla
ante el injerencionismo norteamericano. Este señor se cree virrey de Lima en la época de la colonia. Se cree que todavía somos colonia de los Estados Unidos. Y en Brasil Lula, como veíamos hace un rato, Lula le ha dicho que no. Y que ahora afronte la cárcel. Su hijo uno de sus hijos es diputado y prácticamente vive en los Estados Unidos y está haciendo un lobby. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer los que apoyan a Bolsonaro, los fascistas? ¿Pedir una intervención militar norteamericana? ¿Pedir otro golpe de Estado militar? ¿Hacer como hace la ultraderecha de Venezuela? ¿Llamar a los cuarteles del Comando Sur, del South Command, del ejército de los Estados Unidos, para que invadan Venezuela, para que invadan Brasil? Cuando no gana la ultraderecha, Papito Washington y su ejército de marines te tiene que venir a salvar. Recordemos la condena contra Bolsonaro. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de emergencia a un hospital tras presentar una presión arterial baja y un malestar general. Fue llevado a un centro médico en Brasilia por agentes penitenciarios que custodiaban su domicilio, mientras que un tribunal regional federal ordenó a Bolsonaro pagar casi $190.000 en indemnización por racismo y a retractarse públicamente. Las acusaciones corresponden a comentarios hechos durante su presidencia en el 2021. La sanción también se aplica al gobierno federal con el voto de los 3 jueces que conforman el panel. También se ordenó al expresidente eliminar de sus redes sociales los vídeos con contenido discriminatorio. Dado que el tribunal determinó que el daño fue causado a la sociedad, la multa se transferirá a los fondos públicos. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, advirtió a los dirigentes del Partido Republicano que priorizará la urgencia del proyecto de ley que concede la amnistía a los condenados por el intento del golpe de Estado del 2023. El jueves pasado, el Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por participar en esos hechos tras haber perdido las elecciones presidenciales del 2022. Ahí veíamos cómo Bolsonaro ayer martes ha sido nuevamente condenado. Ya tiene una condena de 27 años y 4 meses por el golpe, pero lo han condenado por racismo, lo acabamos de escuchar ahí en ese despacho de RT. $120.000 tiene que pagar por emitir opiniones fascistas racistas. Dicen los fachos y los racistas y los clasistas, cuando dicen las barbaridades que dicen, se refugian en la libertad de expresión. Y está todo bien con la libertad de expresión. Pero por encima de la libertad de expresión está la dignidad de las personas. Y tú no puedes emitir opiniones racistas y quedarte con los brazos cruzados porque eso es un delito. Es un delito. Acá en Bolivia es un delito. En Brasil también es un delito. Hay leyes contra todo tipo de discriminación y racismo. Y Bolsonaro ha sido condenado aunque sea amigo de este señor. Recordemos la condena por el golpe, ahora sí. Por primera vez en la democracia brasileña, un expresidente es condenado por intentar quebrar el orden constitucional. Jair Bolsonaro fue declarado culpable por el Supremo Tribunal Federal. Su crimen, ser el cerebro y líder de una organización criminal que planificó y ejecutó el intento de golpe para desconocer la victoria de Lula da Silva en 2022. Para além da provação mundial da pandemia Covid-19, novos focos de pesares sociopolíticas brotaram estas terras a partir de estratégias e práticas voltadas a objetivos espúrios, ou seja, exatamente o que foi denunciado. Práticas que comprometeram ou que se conduziram no sentido da tentativa de abolição do Estado democrático de direito e de tentativa de golpe de Estado. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas
que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. El veredicto, 27 años de prisión por 5 delitos gravísimos, incluido intento de abolición del Estado Democrático de Derecho. Pero ¿fue Bolsonaro un peón o el verdadero instigador? La ministra Carmen Lucía, la única mujer de la alta corte cuyo voto inclinó la balanza, fue contundente. Las pruebas, un rastro digital de fotos y registros en redes sociales que los propios golpistas dejaron con vanidad documentando su crimen. Mostrar no final que o 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal, o que foi, aliás, anunciado pela então presidente deste Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, na sessão de abertura do ano judiciário de 2023, ou seja, 3 semanas depois dos ataques destrutivos a valores y bienes jurídicos dentro de los cuales a sede de este Supremo Tribunal Federal. Y la democracia brasileña resistió. El fallo no solo confina a Bolsonaro en arresto domiciliario, sino que también reconfigura el vínculo entre las Fuerzas Armadas, la justicia y la democracia en Brasil. El 8 de enero de 2023 no fue un paseo dominical, fue un asalto a la democracia. Y ahora ha llegado la justicia. Hoy hemos tenido un especial de la Internacional Fascista en su mala hora. Hemos hablado del gasolinazo en Ecuador, hemos hablado de la mala hora de Javier Gerardo Milei, que afronta día sí y día que pasa marchas contra él por los recortes sociales, contra la educación, contra la salud. Hemos hablado de la mala hora de aquel señor, de Jair Mesías Bolsonaro, que debe entrar en cana, está luchando porque sea arresto domiciliario. Y aquí está la Internacional Fascista, que cada vez les va peor, sobre todo cuando gobiernan. Son gallitos insultando cuando no gobiernan, pero cuando hay que tocar la guitarra les va mal. Hablando de tocar la guitarra, ayer se celebraron, conmemoramos 53 años del asesinato del gran Víctor Jara. Nos vamos con esta canción que está más viva que nunca, el derecho a vivir en paz que tienen los pueblos. Y ese era el título de una de las grandes canciones de ese gigante chileno llamado Víctor Jara, que siempre estará en nuestros corazones. El derecho de vivir en paz. Nosotros volvemos mañana. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir.